Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33, bienvenidos como todos los miércoles a esta su tertulia Cambia Madrid. Siempre lo decimos, en Madrid hay muchas cosas que cambiar y por eso en este espacio de opinión, de información, de análisis, les invitamos a que sigan con nosotros porque tratamos los temas que sin duda en otros sitios más encargados de la política nacional, aquí bajamos al terreno de lo local, temas que nos afectan sin duda a todos los madrileños. Les saludamos en directo, son las 9:12 de la noche, desde el corazón de Madrid, en la calle Atocha. Hoy distintos contenidos dan forma a nuestro programa, hablaremos de las elecciones, como no. Nos acompaña aquí en el estudio ya la candidata a la Comunidad de Madrid por Ciudadanos, la número 2 en este caso, Esther Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va la campaña? Va bien, ¿no? Va fenomenal. Vamos con muchas ganas, con muchísima ilusión. Es una campaña que se está haciendo larga, evidentemente, pero vamos a por todas. Esa es la ¿Puede haber remontada? ¿Qué sensación? No es que vaya a haber remontada, es que estamos convencidos de que Ciudadanos va a ser decisivo, que Ciudadanos es más necesario que nunca ahora, que estamos viviendo una polarización que lo único que genera es más polarización en la Comunidad de Madrid, así que estamos convencidos de que vamos con todas. Gracias, Esther. Analizaremos en profundidad la labor en la Asamblea de Madrid y las perspectivas, o qué le pediremos al Gobierno que salga de las urnas. ¿Forméis parte o no forméis parte? Porque se puede ser decisivo incluso desde fuera, ¿no? Claro, pero lo importante es que seamos decisivos desde dentro. Creo que Ciudadanos ya ha demostrado en 2 años gobernando la Comunidad de Madrid que podemos hacer un Madrid mejor y a por ese mismo proyecto vamos. Lo que pasa es que ha dejado muy mal sabor de boca, ¿no? Lo analizamos luego. Digo, ha dejado un cierto sabor de boca un poco amargo estas últimas semanas, ¿no? Pero analizaremos eso. Con nuestro compañero Julio de la Fuente tendremos tertulia, en este caso, de diputados del Congreso y nos acompaña ya por aquí. Por las normas COVID no les podemos incorporar a la mesa, si no estábamos ya aquí analizando pues en detalle todo lo que está ocurriendo. ¿Habrá subida de impuestos en Madrid? ¿No la habrá? Había anuncios que se han hecho o se han interpretado, a veces hay que decirlo, porque los periodistas no siempre interpretamos bien las cosas. Nos acompañarán los diputados Juancho Uralde, diputado de Unidas Podemos, ya le conocen ustedes aquí, hasta en defensa del lobo ibérico que ha estado en otras ocasiones, y Cristiano Brown, expresidente de UPyD. Y por último, no nos olvidamos, es algo común a todas las campañas electorales, las reivindicaciones que hace el colectivo FAMA, de personas con discapacidad física y orgánica de Madrid. Una continua reivindicación que se hace, bueno, pues por ejemplo, de la accesibilidad de algunas todavía estaciones de metro. Eso, en este caso, por videoconferencia. Saludamos a patrocinadores y empezamos en nada. Te tienes que mudar y piensas, la ropa, los muebles, los equipos, que no se nos olvide la vajilla, que no se rompa. Son muchas preocupaciones. Puede parecer toda una pesadilla si no cuentas con Domus Mundi. Nos encargamos de tu mudanza como si fuera la nuestra, mientras tú te tomas un respiro. Y de la limpieza y reparaciones también nos encargamos. A tu servicio todos los días del año, dentro y fuera de Madrid. Llama ahora y te damos presupuesto gratis. Y si tienes que esperar para mover tus cosas, contamos con guardamuebles. Domus Mundi, mudanzas y guardamuebles. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa, un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33.
No queremos que compres lo que no necesitas, sino lo que mejor se adapte a tus necesidades. Para espacios grandes, para espacios pequeños, desde lo más simple hasta lo último en electrodomésticos y tecnología moderna. Tenemos todo para equipar tu hogar en un solo lugar. Esto es Electrohogar Outlet. Visítanos y disfruta de estupendas ofertas. No te lo pierdas, te estamos esperando. Soy José Luis Casanova, gerente de Electrohogar, y os esperamos aquí. Hasta pronto. Bueno, pues lo decíamos hace un momento, hablábamos con Esther Ruiz, candidata a la Comunidad de Madrid por la lista de Ciudadanos, la número 2. Bueno, y a mí me pasó al entrar en el plató, y soy periodista, o al menos cubro información. ¿Quién es Esther Ruiz? Pues Esther Ruiz es una madrileña del barrio de Chamberí, de 42 años, que antes de estar en política trabajaba en producción de cine, en producción de animación, venía del mundo de la cultura. Soy nieta de músicos, hija de pintora, o sea que... La cultura en las venas. La cultura ha sido algo que en mi casa ha estado siempre, así que yo creo que al final lo heredé de alguna manera. Lo que pasa es que yo iba más a estar detrás de las cámaras, que me gustaba mucho más, y que de repente en un momento de... Delante de las cámaras. Ahora sí, ahora estoy en el sitio donde antes no me gustaba estar y ahora creo que tengo una obligación de comunicar el proyecto de Ciudadanos. Y llegó un momento en el que, lo he dicho alguna vez, que estando en terrazas sentadas con amigos o en cualquier momento así de conversaciones, todos criticábamos mucho a los políticos, pero nadie hacíamos nada. Y yo ya conocía el proyecto de Ciudadanos porque estuve viviendo como 3 o 4 años allí en Barcelona, me gustaba mucho, y cuando descubrí que el proyecto estaba en Madrid no tuve ninguna duda y me lancé de cabeza. Y así empecé en Ciudadanos, intentando dar un paso adelante. De 14 personas que se dice que tenemos ya 2 nombres, Sergio Bravezo y Esther Ruiz, por lo menos, y algún otro más, ¿no? Ignacio Aguado, quizá Begoña Villacís... Y César Zafra también, y Roberto Hernández Blázquez... Pero sí que cabían, vamos, en este plató. Bueno, es que nuestra sede en Carranza era una sede pequeñita que cuidábamos nosotros mismos y... ¿Estamos hablando del año? Proyecto. Hablamos del año 2014. En 2014 entré Pasaron yo muchas en cosas el en el 2014. Sí, muchas. Fue un año curioso, en el 2015 ya mucho más. Quizá como resultado, y lo digo porque mi compañero lo está preparando, del 11M 3 años antes. El 11M está ya en el 2011 y en el 2014 dan a luz, por así decir, 2 partidos. Bueno, uno de ellos viene de Cataluña, con la experiencia catalana, Ciudadanos. Exacto. Y Podemos, lo que hoy es Unidas Podemos, ¿no? Que se formó además aquí en un salón de teatro, en una de las calles que hay por aquí abajo. Así empezamos, ¿no? Sí, así empezamos. ¿Qué labor en la Asamblea de Madrid, en estos 4 años, qué labor desarrollaste? Pues mira, en la legislatura anterior era la portavoz de Cultura y Mujer, y en esta legislatura sigo siendo, porque hasta el 7 de junio los miembros de mesa seguimos siendo miembros de mesa, de secretaria tercera de la mesa, que para mí es una de las instituciones más importantes, de la que más he aprendido en política. Sí, pues la estructura de la Asamblea sigue siendo la misma. Sigue siendo igual, y de hecho sabes que los que estamos en la Diputación Permanente seguimos siendo diputados y seguimos ejerciendo como tal, y el trabajo aquí no ha parado, no es todo campaña. Y eso es lo que he hecho, básicamente iniciativas culturales, iniciativas en el ámbito de igualdad, de las que he disfrutado mucho, por lo que te he dicho. Yo vengo del mundo de la cultura y además he sido siempre un poco guerrera, que en la lucha por la igualdad siempre viene bien. Estamos a mitad de legislatura, aunque digamos que ya es el final, lógicamente, porque va a haber elecciones. ¿Qué trabajos, qué logros se han conseguido y cuáles nos quedan a medias? Wow, se nos han quedado muchísimas cosas a medias. Teníamos el plan de rescate de los 1.000 millones de euros, que era un proyecto que iba a ayudar con 600 millones a pymes y autónomos y con otros 400 millones a familias, que con la convocatoria unilateral de elecciones se nos ha quedado en un ¿Está en la campaña esto de los 1.000 millones de ayudas? Por supuesto. Es que esto es algo que era muy necesario. Estamos en una crisis pandémica. Era urgente y necesario. Urgente y necesario. A ver, la gente, ¿qué nos está pidiendo? La gente quiere seguir trabajando y seguir llenando su nevera.
La gente está muy fuera de las discusiones de la polarización y de los extremos. La gente quiere seguir trabajando, seguir teniendo su trabajo, poder seguir llevando a sus hijos al colegio, poder seguir teniendo una vida normal dentro de esta Y ya salir a una normalidad. terraza a tomarse una cerveza ya es Eso es que de todas maneras el clímax, ¿no? a los madrileños nos viene muy bien, somos muy de salir a las terrazas y esto era muy necesario, esos 1.000 millones de euros a los ciudadanos de verdad que les venía muy bien, pero con esta convocatoria se nos ha quedado en un cajón. Teníamos muchos proyectos como el abono 30-30 de transportes para los jóvenes. Sí, que lo recuperaba Edmundo plana. estos días, ¿no? Bueno, es que de hecho ya lo anunció Ignacio Aguado en su momento y ahora volvemos a insistir sobre Por cierto, ello ya porque que hablas eran de de Ignacio ellos. Aguado, ¿dónde está? Ignacio Aguado, pues trabajando para el partido todavía. Está trabajando. Ignacio sigue formando parte de la ejecutiva del partido. Bueno, y es diputado. Y es diputado, porque él también está en la Diputación Permanente y está, como siempre, trabajando. Es de las personas más trabajadoras que he conocido en mi vida. Era siempre el primero en llegar y el último en irse. Y en eso está, por supuesto, apoyando Aquí también. Ignacio Aguado le descubrimos tras el 15M, porque era compañero de máster de Ricard Arís, uno de los promotores del 15M, que realizó aquí la tertulia La Plaza en Llamas, y entre sus invitados figuraba Ignacio Aguado cuando no le conocía a nadie. Hemos de rescatar los vídeos, porque por esta casa yo ya no me acordaba, yo me sentaba ahí, Ayuso estaba allí en medio, Isabel Díaz Ayuso, y aquí Pablo Iglesias. Y además era, si no me equivoco, Tal era cual, ¿no? esta misma mesa, porque conservamos las cosas, Pues no mira, nos queda otra. de aquello pasó a ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una de las situaciones más críticas que hemos vivido en democracia y yo creo que hizo un grandísimo trabajo y es una pena que se haya ido todo al traste por esta convocatoria. Bueno, quizá no se haya ido al traste, ¿no? Si vais a ser decisivos. Por supuesto, yo hablo de lo que se ha acabado en esta etapa y Lo que pasa en es la que nueva es un etapa parón, ¿no? veremos. Hombre, es un parón, vamos a ver, la Comunidad de Madrid no se puede paralizar. Insisto, estamos en una crisis que no solo es sanitaria, es una crisis sanitaria, económica. Pero hay y distintas social, interpretaciones, que hablen los madrileños, pero la administración se para de alguna manera. Bueno, se va a parar de alguna manera porque las consejerías que teníamos se han metido en las han dividido a la mitad. Sí, alguien los del PP que consejeros, se ¿no? encuentra la consejería de servicios sociales. Claro, y está llevando también a su vez la de sanidad, y el que estaba llevando educación a su vez está llevando cultura y turismo, ¿no? O sea, si había tantas consejerías y tantos consejeros era porque era necesario. Ahora cuando lo pones a la mitad, a lo mejor la gestión que van a hacer ahora no sería tan buena como cuando estaban los consejeros de Ciudadanos, que demostraron más que de sobra que eran fabulosos en la gestión. Ahora es número 2 de la candidatura. Ese reto, nos explicabas, es estar más delante de la cámara, pero bueno, se os da bien, y voy a decir a las profesionales, porque tenemos una anestesista también, ¿no? Sí, en campaña. Mónica García, ¿no? Dices, ¿no? Sí, que no es el compañera de... perfil de político Mónica García, efectivamente, Sí, sí. Por Más Madrid. Sí, sí. A ver, somos gente... Y lo Pablo hemos dicho, Iglesias, que evidentemente, somos una máquina política. Somos gente que veníamos de la sociedad civil, por lo menos hablo por parte de todos mis compañeros, y que, como te decía, llega un momento en el que te hartas de oír la crítica y tú te sientes con fuerzas de dar un paso adelante y decir, es que yo, con mi experiencia profesional, creo que puedo cambiar muchas cosas, creo que puedo dar una visión de la sociedad civil dentro de la política, que es que ahí está el fallo muchas veces de la política, perder la perspectiva de los problemas que hay fuera de los parlamentos, ¿no? El dejar de mirar por la ventana y que te dejen de preocupar los problemas de la gente es el primer problema de la política hoy en día. Para los madrileños que le entrevistaremos, pero para los madrileños que no le conozcan, ¿cómo es Edmundo Val desde la perspectiva de la número 2? Edmundo Val es una persona maravillosa, te puedo decir. A nivel personal es una persona muy cercana, es un tipo además muy divertido, pero es que en su currículum tenemos cosas tan importantes como... Y corredor. Y además que corre, es muy deportista también, y es muy motero, le gusta mucho el rock and roll, pero aparte de esa parte personal, es un servidor público por vocación, que eso es importantísimo que lo veamos en un político, ¿no? Que sea por vocación, con una de las oposiciones más importantes de España. Pero dicen que la política expulsa a la gente normal. Pues mira, estamos aquí. Somos mucha gente normal que no hemos perdido la perspectiva. Pero no, y hay algunos más por aquí, por el plato. Y tenemos compañeros, yo lo he dicho siempre en la Asamblea incluso de Madrid. Activistas. Que sí, y en la Asamblea de Madrid de otros partidos políticos puedo decir que hay gente maravillosa, que eso de que nos llevamos todos fatal y vamos todos como el perro del gato es mentira, en muchos casos reconocemos también la labor de otros. Pero Edmundo, de verdad, en su mochila tiene el haberle dicho que no a Sánchez, el no haberse dejado llevar por el rodillo de los poderes políticos, el haberle dicho que no,
en un gesto de valentía maravilloso. Así que Edmundo Val es una persona implacable con la corrupción, que es un maravilloso candidato para la Comunidad de Madrid. Pero sabéis que el PP, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez Ratrás, va a llamar al voto útil. Bueno, es que tenemos muy claro que el voto útil es Ciudadanos y lo hemos dicho muchas veces, porque somos el único partido que garantiza que los extremos no gobiernen, no entren dentro de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, porque los extremos lo único que te van a traer es por un lado populismo y por el otro lado radicalidad. Y ahora mismo, como te decía, los ciudadanos enfrentamiento, no simplemente, eso. Con ver Vallecas. Bueno, lo de Vallecas es una auténtica vergüenza, pero mira, en esa misma mañana ¿Y te puedo Carabanchel? decir, siempre que se monta un asunto así, a mí me parece de verdad una vergüenza en democracia. Pero les que funciona estemos porque la apedradas. campaña funciona. Bueno, no lo sé, yo no sé si los ciudadanos realmente quieren ver cómo dos grupos se están pegando pedradas. Yo no creo que esto sea así. Nosotros ese mismo día, el día que pasó aquello con el mitin de Vox, que por cierto, y lo digo siempre, lo diré siempre, condeno cualquier tipo de violencia a cualquier partido político que quiera expresarse libremente en la calle, pero esa misma mañana Begoña Villacís y Edmundo Val estuvieron en un centro de salud de Vallecas, hablando además de una de nuestras propuestas, que es mantener a los 11.000 profesionales sanitarios dentro del sistema sanitario, que les debemos muchísimo, que han hecho un grandísimo esfuerzo. No queremos que sea personal de refuerzo, que sea un personal fijo, y a nosotros nadie nos ha tirado piedras, nadie se metió con nosotros, hicimos de verdad un acto muy tranquilo, hablando con personal sanitario y no pasó nada, pero porque nosotros somos la moderación y el sentido común. Pero si tenemos en cuenta las redes sociales, si no pasa nada, no existes. Hombre, pero es que nosotros hacemos mucho, quiero decir, nosotros sí que tenemos en nuestro currículum esos 2 años de gobierno liderando, por una parte, la economía en la Comunidad de Madrid, porque la Consejería de Economía era de Ciudadanos, y la Consejería de Políticas Sociales, la Consejería de Cultura. Somos la primera región de Europa en haber abierto los teatros, en haber confirmado y garantizado que teníamos una cultura segura. Somos el primero... Bueno, esta mañana cubríamos, no sé si, perdona... Nada. O sea, un acto de Begoña Villacís, en este caso recuperando espacios, porque es cierto, todas las ciudades tienen espacios muertos, espacios vacíos, espacios que nadie ha aprovechado, y allí había un parque infantil para distintas edades en el distrito de Latina, y allí estaba Begoña Villacís en un acto, en este caso, bueno, con vecinos y comerciantes del mercado de las Águilas. Yo no sé si están por ahí las imágenes, pero en ese trabajo del día a día, ¿cuesta que el centro vea la luz? No, ¿O es más fácil los extremos? A ver, está claro que gritar y las soflamas siempre son más fáciles porque es lo primero que se oye, ¿no? Cuando tienes que escuchar al centro, te es más difícil porque hay mucha gente que no entiende. Ahí estamos viendo las imágenes de esta mañana de la vicealcaldesa Begoña Villacís, ¿no? Que sin duda uno de vuestros activos importantes. Bueno, ¿no? Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, creo que podemos estar todos súper orgullosos de la representante que tenemos, porque es de esas personas que, como decías tú, toca calle. O sea, a Begoña, da igual donde esté, se va a saber la vida de todo el mundo. Bueno, y sus dos concejales, el del distrito de Latina a la derecha, sí, Alberto Serrano, y el de Desarrollo Urbano, y Mariano Fuentes, que son maravillosos. Han hecho un grandísimo equipo, han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo en la capital que es maravilloso, no podemos estar más orgullosos. Y yo creo que el trabajo de Begoña Villacís se ve. Bueno, muchas veces hablan de que la hostelería está abierta gracias a la señora Díaz Ayuso, sí, pero todos si subimos el micrófono la vimos, ¿eh? Sí, seguro. Mayores lo abrimos ya en septiembre, va a estar listo, así que nosotros, es verdad que en campaña prometemos, como otros partidos, pero nosotros también hacemos. Habla de hostelería. Bueno, los comercios y los hosteleros en Madrid saben que han tenido un ayuntamiento que ha estado a su lado. Como vicealcaldesa de la capital, antes de que terminase el primer estado de alarma, convoqué la primera de las comisiones de terrazas de toda España para conseguir ampliar las terrazas por todo Madrid. Ya tenemos casi 3.000 licencias concedidas, hemos aprovechado las bandas de aparcamiento que antes no era posible, las esquinas, las zonas terrizas. Hemos bonificado al 100% la tasa de terrazas y además lo hemos ampliado un año más. Y recientemente, además esto es importante que lo sepáis todos, hemos ampliado todo esto hasta el 31 de diciembre. Qué bueno.
Bueno, pues es que está claro, ¿no? Cuando te decía que hay gente que piensa que la hostelería sigue abierta gracias a Díaz Ayuso, yo creo que ahí ha quedado bien claro que la labor que ha hecho el ayuntamiento respecto a la hostelería y las terrazas además, sí. Es muy importante, y no solo Begoña, que ha hecho un trabajo con las terrazas maravilloso, sino que desde la Consejería de Economía también, todas las ayudas con el plan Incluso, el plan ha habido de fuerza, un plan incluso intensivo, hombre, nos comentaban en una junta municipal, decía, estamos pasando ITE de edificios, pero el mes de marzo lo dedicaron, porque los técnicos son limitados, dedicaron todos los técnicos a mover licencias de veladores y terrazas. Algo tan importante y clave de cara a que viene el tiempo. Es que nos piden consiguieron trabajar. En una junta municipal, un distrito de 200.000 habitantes, puede ser más que una capital de provincia, tenían 200 y pico licencias pendientes y ahora solamente les quedan 100. O sea, se ha hecho un esfuerzo importante, yo creo que en todas las juntas municipales se está haciendo y en los ayuntamientos, para facilitar ese peldaño a la hostelería, para que esos establecimientos con la ampliación de terrazas sean viables, porque el problema está que las normas COVID, que todos debemos cumplir obviamente, hacen que los establecimientos no sean viables, estamos asistiendo al cierre. ¿No? Que se tengan que adaptar a esto. Y muchas veces cuando hablamos, bueno, muchas veces no, siempre que hablamos con hosteleros, porque además nos estamos recorriendo, lo hemos hecho siempre, todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y lo que te piden es poder trabajar, poder abrir sus negocios. No te están pidiendo una ayuda directa, que también la van a tener y la tendrán si conseguimos sacar adelante el proyecto con nuestros 1.000 millones de euros de rescate, con todos los planes que hemos puesto en marcha. Lo que quieren es trabajar para poder... el mensaje además de Begoña esta mañana era: animo a los madrileños a que consuman, es el mensaje más importante, en hostelería y en el comercio de proximidad. El comercio de proximidad, ese que también es el que lo redescubramos después de tanto Internet y Amazon y todas estas cosas. Es que nos hemos acostumbrado también, o sea, una cosa se nos acaba, tenemos que hacerla. Nos está acabando el tiempo, yo tengo dos preguntas aquí. Una son elucubraciones, casi estoy por saltarme el guión, porque los guiones se hacen a veces para saltar. Los programas electorales son para cumplirse, pero los guiones a veces son para saltárselo. ¿Por qué no querrían gobernar? Es una hipótesis quizá con el PSOE. ¿Cree que Ciudadanos se equivocó no apoyándole en 2019? No, mira, nosotros cuando nos preguntan ahora por pactos, también lo digo muchas veces, nosotros no somos de hacer política ficción. Tenemos muy claro, porque así nos lo ha demostrado ya el señor Sánchez, que PSOE va a ir en un pack siempre con Podemos. Es más, nos decía que no podría dormir tranquilo si Podemos entraba en un gobierno con el Partido Socialista. Sí, un cambio además en semanas. Claro, y a los pocos días lo vimos, ¿no? Que no solo firmaban, sino que se abrazaban y firmaban, ¿no? Por lo tanto, para nosotros no tienen ninguna credibilidad, y hemos dicho ya que no queremos que los extremos gobiernen la Comunidad de Madrid, porque no van a traer más que gritos y soflamas, pero no van a traer soluciones reales. Queremos el acuerdo de los 155 puntos que teníamos ya en marcha, que se ha cumplido al 80% con el Partido Popular, queremos terminarlo, porque eso es lo que es un compromiso que nosotros teníamos. ¿Y qué ocurrirá? Porque ayer se lo preguntábamos a Gabilondo, él lo negaba, si va a haber subida de impuestos en Madrid. Bueno, es que desde luego, si está Ciudadanos, y eso lo hemos mantenido siempre, no va a haber una subida de impuestos. Él decía que no iba a haber una subida de impuestos y enseguida su propio partido le desacreditó diciendo que por supuesto que lo iba a haber con los impuestos. Ayuso tiene fieles colaboradores, ¿no? Quizá Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. ¿Por qué lo dices? Porque gracias a ellos va subiendo es lo que indican las encuestas. Bueno, yo te digo también una cosa, yo las encuestas... La mejor encuesta, la votación. Mira, es que el voto de los ciudadanos es el que decide el resultado. Entonces a mí cuando me preguntan por encuestas le digo siempre que las encuestas para que pero las apuntan cocine, tendencias, ¿no? Porque es sí. Cierto, luego cuando las analizas ya después del voto, algunas se aproximan mucho. Algunas, pero realmente lo que pasa es que ahí tenéis el listón del 5%, ¿no? Bueno, y este 5% va a estar superado con creces, lo veremos, porque realmente estamos consiguiendo comunicar a la gente el proyecto que teníamos, que sepan todos que esos 2 años de gobierno en la Comunidad de Madrid ha ido bien porque también estaba Ciudadanos, porque no había un gobierno con un solo color, que ya hemos visto que cuando solo gobierna el Partido Popular no se llevan a cabo reformas. Especialmente la ayuda de la cuota, el pago de la cuota 2 meses autónomos, hombre, ¿no? Es que eso fue una y además llegó pronto, que sí. no es como estas ayudas que nos están anunciando ahora, llegó rápido, que se llevan anunciando casi meses
y no acaban de llegar, teníamos ¿no? al mejor consejero de Economía que ha podido tener la Comunidad de Madrid, con Manuel Jiménez, y era una de las reclamaciones de los autónomos. Si tú tenías que seguir pagando tu cuota, pero no podías trabajar... Abril y mayo. Es que también ahogaban a la gente, ¿no? Y se lo pagó, tuvimos muy si claro. no me equivoco, en junio, julio. Se pagó en junio, julio, Sí, exactamente. o sea, fue algo... Fue rápido. Yo creo que no hay noticia de otra cosa parecida, ¿no? No, O sea, pues eso es lo que consigue además, un gobierno pago donde está directo Ciudadanos. con ingreso en cuenta. Exactamente, porque es lo que necesita la gente. Si es que el dinero donde mejor está no es friendo impuestos a los ciudadanos, es en el bolsillo de la gente, que es donde tiene que estar. Pues Esther Ruiz, muchísima suerte, seguiremos de cerca la campaña y gracias por venir a explicar a nuestros espectadores lo que estáis haciendo. Muchas gracias. Esperemos que la próxima vez que nos veamos sea diciéndote que por fin estamos liderando de nuevo la Comunidad de Madrid. Mucha suerte. Muchas gracias. A ustedes una breve pausa y de inmediato la tertulia. Les tenemos ya por aquí con dos diputados del Congreso para analizar, bueno, pues distintos temas con nuestro compañero Julio de la Fuente. Una brevísima pausa y vamos a ello. Si queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el Ensanche de Valleca. Anima a tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6,5 grados de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno. Señorío de Pacino, creado para deleitar. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te tienes que mudar y piensas, la ropa, los muebles, los equipos, que no se nos olvide la vajilla, que no se rompa. Son muchas preocupaciones. Puede parecer toda una pesadilla si no cuentas con Domus Mundi. Nos encargamos de tu mudanza como si fuera la nuestra, mientras tú te tomas un respiro. Y de la limpieza y reparaciones también nos encargamos. A tu servicio todos los días del año, dentro y fuera de Madrid. Llama ahora y te damos presupuesto gratis. Y si tienes que esperar para mover tus cosas, contamos con guardamuebles.
Mundi, mudanzas y guardamuebles. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. No queremos que compres lo que no necesitas, sino lo que mejor se adapte a tus necesidades. Para espacios grandes, para espacios pequeños, desde lo más simple hasta lo último en electrodomésticos y tecnología moderna. Tenemos todo para equipar tu hogar en un solo lugar. Esto es Electrohogar Outlet. Visítanos y disfruta de estupendas ofertas. No te lo pierdas, te estamos esperando. Soy José Luis Casanova, gerente de Electrohogar, y os esperamos aquí. Hasta pronto. De Canal 33, es el momento del análisis, del debate, de la tertulia, y hoy tenemos el placer de que estén con nosotros y a través de las pantallas con ustedes al diputado del Congreso por Unidas Podemos, Juancho Uralde. Muy buenas noches. Hola, Juancho, buenas noches. Gracias por estar aquí. Encantado. Y te voy a dar ya la enhorabuena por la ley que habéis aprobado de cambio climático. También tenemos con nosotros a el futurible diputado, vamos a decirlo así, a Cristiano Brown, que fue portavoz presidente de Unión Progreso y Democracia. Cristiano, muy buenas noches. Un placer, Julio, buenas noches. Y además todo depende de la anterior entrevista, para que veas cómo todo en esta vida y en la política tiene relación, ¿no? A ver, efectivamente, nosotros íbamos en las últimas generales con Ciudadanos con un acuerdo y ahora mismo el candidato de Ciudadanos es el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, con lo cual está ligado a la situación que está viviendo con ese acuerdo que en su día tuvimos en aquel día con Albert Rivera y con Villegas, ¿no?, que era el secretario general de Ciudadanos en su momento. Pero vamos, que la política en España está muy movida y es todo muy sorprendente, ¿no?, que alguien ligado a UPyD o ahora mismo que seguimos con la fundación de UPyD pudiera acceder al Congreso con todas las carambolas políticas que está habiendo actualmente. Llama la atención, es una anécdota más de todo lo que está ocurriendo de alocado, ¿no?, en nuestro país. ¿Cómo estáis viendo la campaña? Empezamos por el primer tema de la noche, la campaña electoral madrileña, que trasciende a esta región y ya es una campaña nacional. Tenemos dos candidatos nacionales, Edmundo Val, Pablo Iglesias, que tú bien conoces. No sé si has participado en alguno ya de los actos de precampaña del candidato de la formación morada. Todavía no, pero participaré en la campaña, claro, apoyando a Pablo, porque yo creo que es la mejor opción para Madrid. Y lo que sí tenemos claro es que definitivamente hay partido, ¿no? Es decir, que antes de que saltara Pablo al campo, pues parecía que iba a ser un paseo de la derecha y de la extrema derecha, y ahora mismo pues hay posibilidades de que la cosa, según por lo menos decía la encuesta del CIS, está igualada y bueno, la izquierda puede dar la sorpresa, así que animar a toda la gente a ir a votar el día 4 y a dar la sorpresa. Una campaña en la que también se ha metido por medio el tema del debate. Un debate en Telemadrid, un debate, lo apuntaba antes Enrique, la posibilidad de la Academia de Televisión. ¿Qué pensáis? ¿Que Ayuso no quiere debatir? ¿Que solo quiere debatir en algún sitio que no sea Telemadrid? ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que los debates políticos son buenos en general para la ciudadanía. Estamos viendo una política líquida donde realmente se está llamando a la polarización, se está hablando de comunismo, libertad, no se está hablando de un programa electoral, no se están viendo propuestas concretas para la Comunidad de Madrid.
Entonces yo creo que ahora más que nunca es necesario confrontar ideas, debatir sobre qué futuro le queremos dar a los madrileños, qué futuros quiere cada candidato conseguir para el día de mañana. Entonces me preocupa mucho que Ayuso confíe todo en su estrategia electoral de campaña, que es pensar que su rival es Pedro Sánchez, cosa que no es verdad, porque nadie va a poder votar a Pedro Sánchez en las elecciones, o pensar que única y exclusivamente se debe a no meter la pata porque todas las encuestas le dan un buen resultado. Creo que confrontar ideas es positivo, creo que cuanto más puedan los madrileños conocer de los programas electorales. Yo sé que actualmente en las últimas campañas electorales los programas han tenido muy poco peso, y no ya lo digo porque la ciudadanía no se preocupe en leerlos, que hay gente que sí lo hace y lo aplaudo, sino porque hasta los propios partidos en las últimas elecciones que hemos vivido han publicado muy tarde los programas todavía electorales. No tenemos, creo que de ningún de los 6 partidos con representación, creo que mañana se anunciaba el de Más Madrid, el de Podemos todavía no lo tenemos, el Ciudadanos. Es verdad que se convocaron precipitadamente en esta ocasión, pero como tú bien apuntas, otras veces estaban ya previstas en el horario normal y tenemos que esperar a 2 semanas antes de las elecciones para conocerlas. No, yo me acuerdo de presentar partidos políticos presentando el programa electoral durante la campaña electoral, que digamos las 2 semanas de campaña electoral presentando. Es la falta de respeto hacia las ideas, es decir, el jugar a esto de vamos a dividir esto en bandos y apelar a los sentimientos. Si tú te sientes de izquierdas tienes que votar a este porque este es el que más representa a la izquierda, y si eres de derechas a este, y no hablar de las ideas y las propuestas para Madrid. Sinceramente condena la política a lo que estamos viendo a día de hoy, que es una labor de comunicación, de intentar conseguir la frase más llamativa, de buscar la crispación y olvidarse de solucionar los problemas de los ciudadanos, porque los programas electorales son precisamente eso. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas de los ciudadanos en las diferentes materias que tiene que atender un programa electoral? Y ahí está la respuesta. Y la falta de respeto hacia el programa electoral, la falta de respeto hacia confrontar las ideas, hacia los debates políticos, sinceramente es a lo que nos está derivando la política actual. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Los programas en esta ocasión, en primer lugar, estamos en mitad de una legislatura y por lo tanto no es esperable que ningún partido hiciera un giro radical en su programa. Es decir, que y evidentemente hay diferencias entre la izquierda y la derecha que son bien conocidas y por lo tanto no va a haber sorpresas. Todos sabemos que el programa de Unidas Podemos va a ser un programa donde se apoye la sanidad pública, donde se apoye la educación pública, donde se apoyen medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades, el acceso a la vivienda. Es decir, que la gente ya conoce lo que cada partido representa. Es verdad que el programa luego tiene que concretar, claro, pero estamos en unas elecciones que están a media legislatura, ¿no? Entonces, creo que el programa que se aprobó para las anteriores elecciones... podría valer, quizá, ¿no? Pues podría valer, es verdad seguramente que vamos conociendo matices. Ayer conocíamos, por ejemplo, en el tema fiscal, si queréis hablar, hablamos de este asunto que es muy interesante. Unidas Podemos planteaba que a los ciudadanos con determinada renta baja pues se le congelaran los impuestos y en cambio se subieran a las rentas a partir de 100.000, pero claro, podemos conocer los detalles, pero que la política fiscal de Podemos va a ser siempre tendente a la igualdad, es decir, que paguen más los que más tienen, sean personas o sean empresas, y que se tienda hacia una mayor igualdad, porque España es uno de los países europeos, y Madrid desde luego, con mayor desigualdad, ¿no? Y además esa desigualdad en los últimos años se ha incrementado, es decir, que los pocos que tienen más y los muchos que tienen menos tienen menos. Esa brecha, a raíz de la crisis de 2007-2008, se abrió todavía más y no se ha resuelto. Entonces, evidentemente, desde luego, Unidas Podemos y la izquierda lo que quiere es, digamos, reducir esa brecha con políticas de igualdad. En eso a nadie le va a sorprender, y que tiene que haber impuestos. Claro, a mí bueno, pues siempre me llama la atención esta campaña permanente de la derecha en contra de los impuestos. Oiga, es que la educación hay que pagarla, la sanidad hay que pagarla, la sanidad pública es la que nos ha cuidado, en eso estamos todos de acuerdo, pues cuidemos a quienes nos han cuidado, y cuidarles significa darles salarios dignos, darles condiciones laborales adecuadas, cubrir la atención primaria con todo lo que se necesita, y todo eso cuesta dinero que viene de los impuestos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hay que tener una política fiscal activa y que vaya
en esa línea. Pero déjame apuntarte una cosa, porque parece que con el paso del tiempo va ganando esa batalla fiscal, la batalla de la derecha en Madrid, la va ganando porque Ciudadanos al principio de los tiempos, cuando se denominaba de centro-izquierda, también aplicaba o estaba en su programa una política que no era precisamente de bajada de impuestos. Ángel Gabilondo lo hemos visto, uno de los anuncios más contundentes hasta el momento es congelar los impuestos, es decir, mantener los impuestos de Ayuso 2 años más, hasta el final de la legislatura, y el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, también ha dicho que apoyaría a Gabilondo incluso si los impuestos no se subieran. Al final parece que hay una batalla, una guerra económica o ideológica que va ganando la derecha en Madrid en este sentido, ¿no? Es así. Hablar de impuestos es impopular, pero realmente es el único mecanismo que tenemos para garantizar políticas de igualdad y para garantizar los servicios públicos. Y por lo tanto, el proponer impuestos más altos para aquellos que tienen más, pues parece, a nosotros desde luego, nos parece que es lo más lógico, ¿no? Y algunas de las políticas de Madrid lo que hacen es un desequilibrio territorial de las políticas fiscales, ¿no? Es decir, si tú... Con respecto a otras comunidades. Con respecto a otras comunidades, y generan todavía más desigualdad dentro del territorio, ¿no? Y hablamos mucho luego de la España vaciada, pero si tú das unas condiciones fiscales mejores, pues lógicamente el dinero va a venir aquí, eso es así, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Estás creando más desequilibrios territoriales, más desequilibrios de clase, y por lo tanto estás haciendo una sociedad pues cada vez más desigual, y eso hay que combatirlo. Nosotros entendemos que claro, hablar de impuestos no te hace popular, pero realmente es la única manera de poder garantizar los servicios públicos y las políticas de igualdad. Yo la verdad es que en el aspecto de política fiscal estoy bastante de acuerdo con los partidos políticos en que no quieren, en esta situación además tan dura que estamos viviendo, subir los impuestos, pero porque considero que hay muchísimas cosas que se puede hacer para buscar una gestión más eficiente. Por supuesto estoy de acuerdo con que hay que tener una buena educación pública y una buena sanidad pública. Sí, claro, pero eso hay que pagarlo. Es más, eso por supuesto hay que pagarlo y hay que gestionarlo eficientemente, es decir, no hay que poner amiguetes incompetentes al frente de hospitales, hay que buscar a personas preparadas que sepan gestionar para que esa gestión sea eficiente. Eso lo podrás decir a Díaz Ayuso, que es la que gestiona la sanidad de Madrid. Nosotros lo que decimos es que la sanidad pública tiene que tener una cobertura suficiente, unos sueldos dignos y a ver... La izquierda ha gestionado pésimamente hospitales en Andalucía, al igual que la derecha también se ha aprovechado de las cuotas de poder durante muchos años de mayoría absoluta para gestionar los hospitales en Madrid de forma deficiente. Hay que buscar una eficiencia en la administración pública. Déjame terminar, la izquierda y en las comunidades de izquierda te he escuchado se defiende atentamente. la sanidad pública. Una cosa es defender que se suban los impuestos para que venga alguien y los malgaste. Vamos a analizar cómo se gasta desde la administración, busquemos una administración más eficiente y en un momento dado, si la administración se gestiona bien y hay que subir los impuestos, lo analizamos. Pero ahora mismo la administración tiene unos impuestos suficientes, lo que tiene es una pésima gestión por parte de personas incompetentes y que no están preparadas. Entonces, cuando viene el discurso tan ridículo de Gabilondo, que a mí me ha dado sinceramente mucha pena porque ha salido Pedro Sánchez a hablar, en vez de armonización fiscal, a hablar de amoldar los impuestos, no sé por qué, no le ha venido la palabra a armonizar los impuestos ahora en ese momento. A mí me parece la tomadura de pelo típica de las campañas electorales y estamos cansados. Los españoles estamos con una fatiga pandémica brutal, los madrileños concretamente, para que vengan ahora a tomarnos el pelo. Gabilondo con que no va a pactar con Pablo Iglesias, Sánchez y Gabilondo diciendo que no van a subir los impuestos a los madrileños. Yo quiero un poquito de seriedad y claridad. Al igual que están jugando con la sanidad de los madrileños, porque están jugando con la información a raíz de la pandemia, uno diciendo que va a quitar el estado de alarma el 9 de mayo sin dar ningún tipo de solución jurídica, sin saber ni siquiera cómo vamos a estar el 9 de mayo, me parece una tomadura de pelo tan grande a todos los madrileños que es normal que la gente esté harta de la política. Y ese tipo de política va a ser perjudicial para todas las instituciones, para el Congreso de los Diputados, para la Asamblea de Madrid, para cualquier comunidad autónoma, porque se está haciendo política chabacana. Yo lo que creo es que las generalizaciones del tipo de las que estás haciendo son absolutamente tóxicas. Es decir, no se puede decir que todo está gestionado por maleantes, que todo está gestionado por incompetentes. Es decir, lo que hay que decir es apuntar dónde hay una incompetencia, dónde hay un incompetente,
y ponerlo de manifiesto, pero decir, todos son incompetentes, pues eso lo que hace efectivamente es generar desapego a la política, y no es verdad, no es verdad. Hay gente competente y hay gente que gestiona bien y hay gente incompetente. Por lo tanto, yo creo que esas generalizaciones, a mí, la verdad es que me parece que no ayudan a un debate realmente sereno, ¿no? Evidentemente, cada uno en campaña dice con quién va a pactar y con quién no va a pactar. También estamos hartos de oír a Ciudadanos decir que no iba a pactar con Vox y, sin embargo, al final resulta que el gobierno de Ciudadanos y el PP en Madrid tenía el apoyo de Vox. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Es decir, que yo creo que hay que hablar caso por caso, y donde haya una incompetencia, desde luego denunciarla y decirla. Y donde haya un sobredimensionamiento de la administración, denunciarlo y decirlo. Y a mí me parece bien, seamos eficientes, pero no hagamos ese discurso antiimpuestos de generar ese estado de la opinión pública en contra de los impuestos, porque los impuestos son un bien, son una necesidad, y es algo que necesitamos precisamente en un momento en que salimos o estamos quizás, ojalá, al final de una pandemia donde el papel de la sanidad pública ha sido tan relevante, pues reflexionamos de dónde salen los recursos para pagar la sanidad pública, independientemente de que haya o no haya un incompetente en un hospital, que pueda haberlo, seguro que lo hay. En todas partes hay gente competente, gente muy competente, gente normal y gente incompetente. Pero en todas partes, en todas partes. No, yo decía principalmente en puestos de mando, porque es verdad que en nuestra sanidad tenemos grandes profesionales. Pero bueno, por dejar primero claro el tema de los pactos, creo que, al menos con claridad, antes escuchábamos la entrevista que han hecho ahora mismo y Ciudadanos ha dicho que tiene una preferencia por pactar con el Partido Popular en esta situación. Pero ha dicho algo muy claro, para quitar a los extremos de los gobiernos. Y a mí me parece una filosofía que cuando vayas a votar, sabes que va a poner como condición a Díaz Ayuso no meter a Vox en el gobierno y a Gabilondo, si fuera el caso, no meter a Pablo Iglesias. Y a mí me parece que es una postura clara, no como la de otros partidos que intentan evitar ese debate. Y hablando del tema fiscal, mencionabas los desequilibrios territoriales. A mí lo que me llama la atención de los desequilibrios territoriales es que podemos hablar de desigualdad, pero hablemos de desigualdad en todos los aspectos. Es decir, cuando Podemos defiende las condiciones fiscales de País Vasco y Navarra, que están en una situación, bueno, podrá venir por temas históricos, pero consideramos privilegiada respecto al resto de España, o cuando quieren que haya españoles de primera y españoles de segunda, cuando les siguen el juego a los independentistas, cuyo único fin es ese, permitir que haya españoles de primera y de segunda. Si queréis, de verdad, una armonización fiscal y una fiscalidad única en España, tenemos que hablar de todos los aspectos de la igualdad. Una igualdad en educación, es decir, queremos una educación de la misma calidad en toda España para todos los españoles. Yo sí, por eso defiendo que la competencia de educación sea algo del Estado. ¿Queremos una sanidad igual y de buena calidad para todos los españoles? Sí, pues igual habría que recuperar esa competencia para garantizar esa igualdad. Entonces, si queremos armonizar fiscalmente, que estoy de acuerdo que hay muchas cosas que se deberían armonizar fiscalmente porque hay ciertas injusticias, ¿por qué no extendemos el debate a otros ámbitos para garantizar de verdad la igualdad entre los españoles? Pero eso tendrás que decírselo a tu partido, cualquiera que sea hoy en día, porque realmente el concierto vasco está defendido por todo el arco parlamentario. Desde el Partido Popular, que ahora, por cierto, en el País Vasco va con Ciudadanos, tiene una alianza, y los diputados de Ciudadanos están en el grupo con el Partido Popular, a EH Bildu. El concierto vasco está defendido por todo el arco parlamentario, porque es un derecho, está garantizado por el Estatuto de Autonomía y ya está. Tú tienes un partido, tú tuviste un partido que es UPyD, tuviste un partido que es UPyD. UPyD ya no existe. Y esas políticas que tú promueves, pues no fueron avaladas por los ciudadanos. Es decir, que todo el arco parlamentario que tiene el apoyo... ¿No es una desigualdad? No, no es una desigualdad. No es una desigualdad. No es una desigualdad. Es una forma diferente. Es una forma diferente de gestionar los recursos. Es decir, el concierto vasco, a través del concierto vasco, lo que se hace es que el gobierno vasco es el ente recaudador. Pero no es una desigualdad. Una desigualdad es tener impuestos diferentes, como hace Madrid, por ejemplo. Eso sí es una desigualdad. Y eliminar impuestos como el impuesto de sucesión, etcétera. Eso es una desigualdad. Lo otro simplemente es quién es el agente que gestiona los recursos.
Eso es una libertad del impuesto de sucesiones que tienen las diferentes autonomías de poder hacerlo. Lo único que estoy totalmente de acuerdo que deberíamos armonizarlo en todo el país. Pero yo abogo por armonizarlo para que pasarlo en todo el país. Armonizarlo a la baja. Al menos hasta unas ciertas cantidades para que la gente común no tenga que afrontar esos impuestos en unas situaciones tan complicadas como tienen que afrontar en otras comunidades. En todo caso, esas posiciones, por legítimas que sean, han desaparecido del arco parlamentario. Quizás está Vox, que está en contra incluso de las autonomías. De todas formas, pero ahora mismo todo el arco parlamentario defiende y respeta el concierto vasco como una forma legítima de organización de los impuestos. Yo defiendo aquí mis ideas en una lista electoral con Ciudadanos, he ido de dependiente y siempre he tenido mis ideas. Y es más, he defendido mis ideas por encima de algunos que prefieren ser tránsfugas y cambiar de siglas por un interés concreto de ser consejero o algo así. Siempre he defendido mis ideas y mis ideas son estas, y lo que no me vas a convencer es que lo del País Vasco y lo de Navarra no se puede modificar en pleno siglo XXI para garantizar esa igualdad entre españoles. Y cuando los catalanes quieren ese falso derecho a decidir, cuando la soberanía está en todo el pueblo español, no me vas a convencer que tenemos que aplaudir ese tipo de discursos, ese tipo de falacias, ese tipo de mentiras de los independentistas catalanes. No sé cuando estamos hablando de una posible subida de impuestos en Madrid, sobre la situación en Madrid, no sé a qué viene el sacar el concierto vasco, que es como ¿de dónde vienes, manzanas traigo? Estamos hablando de armonización fiscal y estamos hablando de igualdad entre españoles. El concierto vasco tendrá que discutirse en el momento político que haya que discutirse. Ahora mismo de lo que estamos hablando es de si en Madrid es necesario una búsqueda de una política fiscal que abogue por una mayor igualdad, que vaya a una mayor igualdad o no. Y eso es lo que nosotros defendemos. Y eso es lo que el resto de partidos realmente pues no están poniendo sobre la mesa, seguramente por un miedo a perder votos, porque se ha creado esa cultura de que los impuestos pues son algo terrible. Cuando insisto en ello, los impuestos no son más que la forma de financiar los servicios públicos, y hay que romper con esa cultura, porque al final es un tema cultural, es una lucha cultural, es una guerra cultural de romper una lanza a favor de los impuestos, y nadie que está en política se atreve a hacerlo, porque todos tememos que eso tenga un coste en votos, pero hay que decirlo con claridad, hay que decírselo a la gente, hay que decirle, oiga, que el médico y la enfermera que le han vacunado están pagados gracias a los impuestos. Por supuesto. Y yo creo que los defensores de los servicios públicos tenemos que hablar de que hay que cobrar impuestos. Y es más, los españoles estarían encantados de pagar más impuestos si tuvieran la seguridad de que se fuera a gestionar bien su dinero. Pero la sensación es, por ejemplo, hemos visto en esta crisis sanitaria que por mucho que paguen impuestos, la gestión ha sido pésima. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al final la gente llega a esa conclusión. ¿La gestión es de bastante qué? Fácil. ¿La gestión de qué? Gestión en general. Si queremos hablar de la gestión sanitaria, por ejemplo, podríamos hablar en la Comunidad de Madrid que se tenía que haber destinado más dinero a la atención primaria y no se ha destinado. Estamos viendo cómo está funcionando la vacunación. Yo podría hablar de la gestión en general, incluso la hecha por el señor Sánchez. Y la sensación de la gente es que en vez de haber gestionado bien el dinero, al final van a subir impuestos para seguir gestionando mal. Entonces, claro, al final llegan a la conclusión de prefiero tener el dinero en mi bolsillo. Yo diría, busquemos a ver si somos capaces de hacer una gestión más eficiente. Andorra, y solo me he ido al País Vasco porque el señor Sánchez ha abierto el debate sobre armonizar impuestos. Señor Sánchez y el gobierno de coalición. Y claro, eso afectando directamente a los madrileños, que es lo que estamos en campaña, y que el señor Gabilondo lanza un mensaje completamente distinto al del señor Sánchez. Entonces, oye, hablemos con claridad a la gente, no tomemos el pelo. Ahí es verdad que ha entrado Pedro Sánchez en campaña, no sé si a disgusto de Ángel Gabilondo, pero también Díaz Ayuso le reprocha que entre en campaña en cuanto a vacunación. De hecho, ella cree que es el verdadero líder con el que tiene que batallar estas elecciones. ¿Qué opinas tú, Juancho? Yo creo que... es una estrategia política más. Yo creo que Ayuso tiene un problema, que ella quiere ser no la presidenta de la Comunidad de Madrid, ella quiere ser la presidenta del Gobierno de España. Pero bueno, primero tiene que dar la pelea dentro de su partido y primero en Madrid, luego dentro de su partido y luego ganar, en España, y ganar esa pelea dentro de su partido, ¿no? Alguien decía que Casado está en una situación de perder, porque si Ayuso pierde, Casado pierde, y si Ayuso gana, Casado pierde también, con lo cual realmente lo que le está generando es un problema a su propio partido. Yo creo que Sánchez hoy, con mucho sentido del humor, le decía en el Senado, en el pleno del Congreso, le decía a Casado, tiene usted muchas ganas de
entrar en campaña, parece que no le dejan, ¿no? Y da un poco esa impresión. Entonces, bueno, yo creo que ahí, aparte de la lucha en esta campaña, aparte de la lucha por quién va a gobernar Madrid, tenemos también una lucha por quién va a liderar la derecha, y Ayuso, pues claramente se está postulando para liderar esa derecha, y si consigue, como pretende, y es su objetivo, acabar con Ciudadanos y quizás acabar con Vox, pues realmente a Casado se le plantea un problema grave, ¿no? Yo creo que, bueno, primero, hablando desde el punto de vista de estrategia, hay que reconocer que ellos, al marcar la fecha de las elecciones, están marcando la agenda desde el primer día. Es decir, el equipo de Isabel Díaz Ayuso está marcando la agenda, está marcando los mensajes políticos, está marcando el debate, y la izquierda está bastante perdida. El primero que está perdido es el que ganó las elecciones la última vez, que es Ángel Gabilondo, que no tenían, de hecho, el PSOE intención de que repitiera como candidato, y ahí sigue. Yo lo que pediría es un poquito más de respeto a los ciudadanos, es decir, oye, los candidatos son los que son, usted no se busque otro candidato porque no es el señor Sánchez su rival. Pero como estrategia para descolocar a los demás candidatos, oye, es una buena estrategia, pero es una buena táctica, pero creo que es un poco de falta de respeto hacia la ciudadanía. Por eso yo pido que acuda a los debates, que se enfrente a los candidatos que tenemos los madrileños y que invite esa confrontación con Sánchez, que es lo que ella busca, y que ella ha conseguido en cierto modo, porque ha hecho de Madrid el bastión en cierto modo que peleaba contra el gobierno central las decisiones sanitarias. Durante la pandemia. Yo creo que ella fundamentalmente lo que ha querido es quitarse de encima a Ciudadanos, y creo que le están haciendo una OPA a Inés Arrimadas para acabar con Ciudadanos. Y esa es la agenda que ha marcado realmente Díaz Ayuso. Es decir, Díaz Ayuso se lanza a las elecciones que ya tenía preparadas en el momento en que ve que tiene la mínima excusa para hacerlo. Y eso es lo que ella pretende. Y al final Ciudadanos, si no consigue entrar en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, pues yo creo que vamos a ver un nuevo derrumbe, nuevo paso de gente de Ciudadanos al PP, o que se vayan de la política. Lo que está es en una guerra con Ciudadanos, y a mí me sorprende, personalmente, y no deja de parecerme bastante ingenuo lo que hemos oído hace un rato de Ciudadanos, de no, nosotros vamos a pactar con el PP porque no queremos a Podemos. Y dice, bueno, pacta con quien quieras, pero son los que te están comiendo. Bueno, y echando. Bueno, y echando, no lo ves, pero no lo ves. Yo creo que tiene el poder en este caso. Tiene un peligro muy grande esa estrategia de Ayuso, porque sí que en cierto modo estoy de acuerdo que ella calculaba que si en las elecciones anteriores, muy recientes, hace 2 años, tuvieron prácticamente un empate entre PP y Ciudadanos, o estuvieron muy cerca uno del otro, ahora mismo ella sacaría muchísimo mejor resultado, un mejor resultado comparado con Ciudadanos. Pero el quitarse a Ciudadanos, e incluso el haber neutralizado a Vox en Madrid, le puede suponer a Isabel Díaz Ayuso que no pueda gobernar a partir del 4 de mayo. Es decir, yo creo que debería ser más sincera a la ciudadanía y agradecer a Ciudadanos lo que se merecen. Es decir, Díaz Ayuso no pudo ceder ante pretensiones de Vox, ante el PIN parental y ante una serie de cosas. No pudo ceder porque tenía un gobierno de coalición con Ciudadanos que puso claramente una línea roja a Vox, y nadie lo niega, porque Ciudadanos sí puso esa línea roja a Vox. Una línea roja que a Díaz Ayuso la incomodaba. Y Díaz Ayuso ha gobernado de esta manera, que parece ser que a los madrileños les ha convencido, vista las encuestas, pero nadie está reconociendo el papel de Ciudadanos en ese gobierno para moderar al Partido Popular de Ayuso. Estamos hablando del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y creo que es importante para el día de mañana tener esa figura de moderación dentro de la Asamblea de Madrid, porque si no, estará Díaz Ayuso entregada a las locuras de Rocío Monasterio, que ya todos sabemos que es la más rancia de Vox, que es la candidata de Vox que menos atrae, porque tiene unos discursos que el otro día la escuchaba, que los de Vallecas iban
a matarles y que habría que ilegalizar a Podemos y mandar a Pablo Iglesias a Venezuela. Pues ese tipo de discurso de Rocío Monasterio puede ser el que marque la política de Madrid si no está un Ciudadanos para poder apoyar a esa mayoría de centro derecha y quitar a Vox de la ecuación. Pero es que Díaz Ayuso se ha comido a Ciudadanos. Díaz Ayuso ha ido por Ciudadanos. A mí el otro día un periodista me decía: es que Ciudadanos tiene 26 diputados en la Asamblea de Madrid y parece que tiene 3. Y es verdad, nadie se ha enterado de la política de Ciudadanos, nadie se ha enterado de lo que ha hecho Ciudadanos, si es que lo ha hecho. Yo lo desconozco. Como un ciudadano más interesado por la política, es verdad que Díaz Ayuso se los ha comido y ha dado el golpe. Estas elecciones son un golpe para acabar con Ciudadanos. Si eso no te lo he negado. Sí, no. Eso no te lo he negado porque pero lo que me llama la atención es una estrategia suya. Pero que me llama la atención, sí quiero decir a los madrileños que nos estén viendo que esa moderación dentro del gobierno de Ayuso es gracias porque estuvo la presencia de Ciudadanos. Pero a mí me llama la atención la ingenuidad de Ciudadanos. Es decir, voy a volver a entrar en la guarida de la bestia que me ha destruido. No, yo creo que tienen un programa y consideran que para desarrollarlo ellos, con Díaz Ayuso, una vez limadas las asperezas que han surgido después de esta forma de romper el gobierno todos los días. Si les ha despedido a todos. Yo considero que el cambio de candidato en Ciudadanos ha sido importante porque si realmente mantienen a Ignacio Aguado, y con todo el respeto al trabajo que haya podido realizar, hubiera sido muy difícil vender ese mensaje a los madrileños de poder seguir con un proyecto que, como decían anteriormente, quería dar 1.000 millones de euros a los autónomos y a los empresarios que lo están pasando mal. Es decir, Ciudadanos ha hecho una labor muy buena en la Consejería de Transporte, con Ángel Garrido, ha hecho una labor que la comunicación, cómo la han vendido, no lo voy a entrar a Quería haceros una pregunta, porque la izquierda está centrando, sobre todo Unidas Podemos, la campaña en la movilización de los barrios y los distritos del sur. Piensan que Madrid no es de derechas, como creen otros ámbitos, que es de izquierda, pero que no van a votar, que se quedan en casa y que por eso al final gana la derecha. Juancho, ¿qué opinas? Sí, nosotros pensamos, y así lo dicen los estudios, que efectivamente en los barrios de mayor poder adquisitivo hay siempre una mayor participación, y en los barrios en los que tradicionalmente gana la izquierda la participación es menor, con lo cual si la participación se igualara, se equilibrara, se compensaría, se compensaría. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos, pero es verdad que se han puesto muchas dificultades, porque claro, el día 4 es un martes, al final no se ha conseguido que sea festivo, y entonces esto pues va a hacer que efectivamente la gente trabajadora pues seguramente tenga más dificultades para ir a votar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que animar a la gente, porque realmente hay partido, como dicen las encuestas, va a estar todo en un puñado de votos y la izquierda puede ganar. ¿Pero por qué le cuesta tanto a la izquierda movilizar a esa gente? Sea festivo, otras veces ha sido en domingo, la mayoría, pero bueno, parece que sigue habiendo un voto abstencionista izquierdista, al parecer, según las encuestas y los últimos análisis muy detallados. Hay distintos factores, ¿no? Hay un factor, y es que la división de la izquierda no estimula, eso es algo que Pablo Iglesias lo está diciendo en esa campaña, que está reiterando hemos visto mucho. Y por eso nosotros intentamos, desde Unidas Podemos, ir junto con Más Madrid. Y luego también es verdad que, sobre todo esto se vio con Manuela Carmena, que en algunos barrios del sur no se sintieron atendidos por la política o por la fuerza política que habían apoyado, ¿no? Y eso estimuló la abstención, es decir, que en cierto modo no se sintieron respaldados por aquellos a quien ellos habían respaldado, ¿no? Y esto indudablemente hay que corregirlo, y hay que decir que si hay un gobierno a la izquierda, esto se va a corregir y se va a poner mayor atención, precisamente, como decimos, en esas políticas de igualdad de las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es positivo apelar a la participación, sean del barrio que sea, y que cuanto más madrileños vayan a votar, será mejor el día de mañana. Yo, además, que soy de esos que todavía se sienten cada día más desencantados con el tipo de política que se hacen, y lo digo personalmente, por lo que veo día a día, hay que ir a votar. Es decir, el quedarse en casa o el abstenerse no me parece una solución. Ya me encantaría a mí que hubiese
opción política que para mí fuera fetén y estar encantado de ir a votar ese día, pero creo que hay que ir a votar. Es fundamental ir a votar. Lo que no acepto de este tipo de llamamientos o apelación al voto que está haciendo Unidas Podemos es ese querer enfrentarnos. Se leía en redes sociales ligadas a Unidas Podemos el querer enfrentar los viejos contra los jóvenes, apelando a que los jóvenes tienes que votar porque los viejos van a votar y que son los viejos que votan mayoritariamente a la derecha, como se veía en algunos tweets. Igual hoy me equivoco y me lo puedes corregir, pero a mí me parece que ese tipo de enfrentamiento es nocivo para la sociedad que vivimos. Yo no he visto ningún tuit de ese tipo, pero si lo hubiera yo estoy de acuerdo. Creo que eso es un tipo de llamado que no viene al caso. Yo no estoy de acuerdo con todos los ámbitos, claro, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de llamamientos al voto, pero sí que te quería decir, bueno, que puede ser que haya ocurrido, es una cuenta oficial pero de Podemos, sí que te quería decir que, a ver, el partido ideal no existe. Todos hemos tenido todos hemos tenido nuestros sueños. Pancha tuvo también uno. Yo también. Claro. Y al final no existe porque sobre esto pues un día podemos debatir, ¿no? Nueva política versus vieja política, etcétera. Y cada uno tiene sus ventajas, sus inconvenientes, sus incumplimientos. La política real, pues nosotros lo estamos viviendo ahora que somos gobierno, pues es mucho más difícil de ser coherente muchas veces con tus principios, etcétera. Eso es la realidad, porque al final pues tienes que gestionar un país en una situación difícil y muchas veces pues es complicado, es complejo y por lo tanto yo creo que el partido ideal no existe. Lo que hay que hacer es votar aquello que en tus principios esté más cercano a tus ideas. Tengo que cambiar de tema. Recojo el guante, que sé que también le va a interesar muchísimo a Cristiano, de hablar de vieja, nueva política, partidos nuevos, partidos tradicionales, el voto oculto que tienen cada uno y tal. Eso es muy interesante, lo hablaremos. Pero quería comentar dentro de esa política útil por la aprobación del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que está a la espera definitiva de la ratificación del Senado y que tú, Juancho, has sido uno de los propulsores. Cuéntanos qué objetivos, porque hay dos. A corto plazo, podemos decir 2030, corto plazo sí a nivel climático lo es, y también a medio plazo 2050. Bueno, lo primero decir que efectivamente yo creo que esto ha sido una buena noticia, una gran noticia para nuestro país. Creo que es una ley que es muy importante porque marca la hoja de ruta de cómo debe ser el proceso de descarbonización, que es a lo que estamos comprometidos en los acuerdos internacionales contra el cambio climático, y además ha sido un proceso pues complejo, donde ha habido más de 800 enmiendas y finalmente ha terminado con un nivel de apoyo bastante alto, ¿no? Solo ha votado en contra Vox, que ya sabíamos que iba a votar en contra porque niegan el cambio climático, y el resto de partidos ha votado a favor, con la excepción del Partido Popular, que se ha abstenido, ¿no? Lo cual, pues... Perdón que te apunte, ¿Más Madrid? Y Más País también se ha abstenido. Perdón, Más País se ha abstenido. ¿Y por qué? Bueno, porque lo consideran... Es que me ha llamado la atención, por eso te lo pregunto. Sí, bueno, no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. A mí realmente me ha sorprendido también, pero entiendo que, bueno, pues que no... Que es verdad que no es la ley, la panacea, decíamos antes, igual que en los partidos, que pero es un paso adelante. Es un paso adelante, es un gran paso adelante, porque marca cuestiones sobre, por ejemplo, avanzar hacia la movilidad del coche eléctrico, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades, establecer una red de cargadores para coches eléctricos en todo el Estado, el asegurar que la transición es justa, establecer un comité científico que supervise las políticas de cambio climático, prohibir la extracción de hidrocarburos, prohibir la minería del uranio, fomentar unos objetivos de energías renovables mucho más ambiciosos, promover políticas de renovación, de rehabilitación energética de edificios. Es decir, es realmente una batería de medidas que además están muy en consonancia con las políticas europeas de la Agenda 2030. De la Agenda 2030 y que servirán también para guiar un poco la utilización de esos fondos europeos. Es decir, yo creo que es un cambio muy importante sobre lo que había o sobre lo que no había, porque en España ningún gobierno había sido capaz de sacar adelante una ley de cambio climático, que es una ley muy transversal, que es una ley muy compleja, como digo, que afecta a muchos sectores. Que ha tardado tiempo. Y muchísimo debate. Entonces yo creo que bueno, a veces
cuando se habla de la política parlamentaria, pues nos quedamos en los rifirrafes de los miércoles, pero detrás pues hay gente picando piedra y sacando adelante leyes que son complejas. Y creo que eso también hay que decirlo porque bueno, pues la gente tiene que conocerlo también, ¿no? Que se sepa que se está trabajando para sacar leyes como esta. Entiendo que en eso estaréis bastante de acuerdo, ¿no, Cristiano? Vamos, totalmente de acuerdo, aparte de felicitar por el trabajo, porque la ley es verdad que creo que Más País considera que era mejorable alguna de las cuotas que se pedían de reducción de emisiones, pero tenemos que poner una ley en marcha, empezar a caminar, y el día de mañana, si podemos exigir más, no sé si va a haber una revisión, creo que en 2023, si podemos exigir más, el ir a por ello. Pero es fundamental que empecemos ya a trabajar sobre algo, y me parece positivo ese mensaje de consenso, ese mensaje de acuerdo político, porque es el que mencionaba anteriormente que ha estado ausente durante, por ejemplo, la pandemia. Cuando hablábamos de ese plan de recuperación, ese plan económico, no ha habido esos grandes acuerdos que sí ha habido en esta ley de cambio climático, lo cual hay que aplaudir. A mí me parece fundamental que hablemos de la movilidad eléctrica, que hablemos de la eficiencia energética de edificios, que hablemos de las energías renovables, porque va a marcar el futuro de nuestro país. Por supuesto, desde el desconocimiento, porque no soy experto en la materia, hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, la prohibición de permisos para investigación en energía nuclear, porque la energía nuclear sabemos que tiene un problema, que es la de los residuos que genera, pero parece ser que una vez entre en vigor en la ley no se va a poder pedir prórrogas a las investigaciones, o al menos eso es lo que he leído, o no se va a conceder permisos para investigar en esa materia, porque es una energía que sabemos que es limpia, pero genera el problema de los residuos, y hemos visto ejemplos como creo que es en Rusia, de algún reactor que está empezando a trabajar con residuos de energía nuclear, quiero decir. No, pero la ley no dice eso. La ley lo que dice, la ley lo que dice es prohibir la investigación relacionada con la minería del uranio. Es decir, lo que se prohíbe son las actividades relacionadas con la minería del uranio. No se prohíbe la investigación nuclear, ni mucho menos, sería absurdo. Es el artículo, te lo digo, el artículo 8 bis, si lo conozco muy bien porque es una enmienda que hemos elaborado nosotros, y lo que se prohíbe es referido exclusivamente a la minería del uranio, porque entendemos que es una actividad altamente contaminante, altamente peligrosa, que en este momento amenaza a ciertas regiones españolas, sobre todo del oeste, zonas de Salamanca, del norte de Extremadura, etcétera. Y en ese sentido hemos tomado esa decisión, es decir, que evidentemente puede haber discusión, pero no se prohíbe la investigación nuclear, ni mucho menos. Bueno, no sé cómo afectará directamente, pero vamos, creo que el resultado final, lo que nos tenemos que quedar los ciudadanos, es que es positivo, que existe esa labor parlamentaria y que los propios líderes de los partidos igual tendrían que poner el foco a transmitir más este tipo de cosas, en vez de transmitir lo que se dedica en el día a día, que es el insulto y la crispación, porque creo que es muy positivo. Han pasado muchas cosas, yo he visto muchas noticias que han quedado en la parte pequeña del periódico a lo largo de los últimos meses, que han sido aplastadas o por la campaña en Madrid o por la pandemia, y la verdad es que es una pena porque la ciudadanía tiene mucho que sacar adelante, su trabajo, su familia, no puede estar en el día a día al mínimo detalle, y sin embargo aquí hemos tenido un buen resultado de una votación con un aplastante apoyo del Congreso, y sin embargo, no sé, han salido en varios medios, pero si sales a preguntar a la gente, a la calle, muchos lo desconocen. Es verdad, porque antes de la pandemia ya estamos viendo imágenes de manifestaciones todos los viernes, el Fridays, ¿cómo se llamaba? For Future. For Future, sobre todo manifestaciones propulsadas por jóvenes. Lo estábamos viendo, que tenían cada vez más relevancia, y que es verdad que lo ha frustrado la pandemia. De hecho, efectivamente, tuvimos aquí justo antes de la pandemia la COP25, la reunión internacional, que terminó con una enorme manifestación contra el cambio climático, como no se había visto en España. Pero fíjate, una cosa que comentaba él que es cierta, ¿no? Un compañero hizo un estudio sobre 66 portadas, creo, de periódicos nacionales al día siguiente de la aprobación de la ley. Y solamente uno, que era El País, hay que decirlo por hacer justicia, lo traía en portada a 4 columnas. Ninguna otra portada de ningún periódico nacional se hacía eco, ¿no? De una ley que ha sido meses de esfuerzo, ¿no? De hecho, creo que lo llamativo, y es verdad que a veces tener a los extremistas de Vox en las instituciones tiene su ventaja, irónicamente hablando, porque lo que vimos fue al impresentable decir que, hombre, como se mueren más personas de frío
que de calor esto del cambio climático no es nada, y si suben los mares ponemos diques, y eso fue lo que salió principalmente en los medios, en vez del contenido de la ley. Es muy frustrante, porque date cuenta, meses de trabajo, meses de reuniones, de enmiendas, de contraenmiendas, en fin, de trabajo de técnicos, de todo, de contacto con las organizaciones sociales. La información que sale es un tipo totalmente de fuera de juego, que dice que todo esto es una chorrada. Claro, es muy frustrante, porque también yo creo que los medios de comunicación deberían hacer una reflexión, porque realmente dices, claro, así luego se genera ese sentimiento antipolítica, ese desprecio a los políticos, porque la gente piensa que no estamos haciendo nada, cuando en realidad se está trabajando seriamente, pero si luego lo que cubres, lo que sacas es esto, pues claro, la gente dice, ¿y este de dónde ha salido? A mí, por un lado, pues hombre, yo te doy la razón, y de hecho prefiero el trabajo serio y que se explicara el contenido de la ley, pero por otro lado agradezco que saquen este tipo de mensajes de Vox, porque incluso los que no estamos metidos en la materia sobre el cambio climático, nos dedicamos a otra cosa en nuestra vida laboral, sabemos que lo que estaba diciendo era una auténtica aberración, con lo cual abre los ojos a gran parte de la sociedad, quizás, que diga, pues yo espero, porque el populismo, cuando hablan de vamos a cerrar porque las asambleas autonómicas para comprar medicinas y comprar mascarillas, ese tipo de declaraciones, yo, si fuera el Partido Popular, que compiten electoralmente con Vox, intentaría destacar claramente estos ridículos que Vox hace constantemente en las instituciones para intentar enseñar al electorado si quieren una política seria o si quieren una política populista, porque tenemos que combatir el populismo, y en estos temas lo que hemos visto, pues al igual que cuando hablamos de género, ojalá que tenga razón. Nos quedan unos minutos. Queremos recordar, porque hoy es miércoles, hoy es 14 de abril y se celebra el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que hay que recordar que el primer municipio de España en la que se proclamó fue en Eibar. Tú eres del País Vasco, diputado por Álava. No sé, danos un pensamiento sobre este sistema político que vivimos en España y que duró unos poquitos años. Yo creo que lo que hay que recuperar es el pensamiento positivo sobre la República. Es decir, la República ha sufrido como una especie de mala prensa, de que era violenta, que tal, cuando la República realmente pues fue un momento democrático español en el que se avanzó muchísimo en derechos, se consiguió el voto femenino, se hizo un esfuerzo en educación, se hizo un esfuerzo en cultura, se hizo un esfuerzo para intentar traer una reforma agraria que nos sacara del caciquismo. Es decir, fue un momento de luz dentro de una historia de mucha oscuridad que ha sido la historia española, y desgraciadamente pues terminó con un golpe de Estado, ¿no? Terminó con un golpe de Estado que trajo la guerra civil y el franquismo, y el final fue muy traumático y muy desgraciado, pero la República fue un tiempo positivo para España, fue un tiempo muy positivo, fue un tiempo de cambio, de alegría, de cultura, de derechos, y todo eso pues creo que hay que recuperarlo para que la gente, sobre todo la gente joven, sepa que aquello fue la República, ¿no? Y que desgraciadamente pues no pudo seguir adelante porque la derecha fascista no quiso que siguiera y tenían el dominio. Estamos viendo unas imágenes en este caso pues del candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, con miembros de su lista y con también representantes de asociaciones por la memoria histórica, pues rindiendo homenaje a asesinados por el franquismo en el cementerio de la Almudena, exacto, en la zona en donde estaba hasta hace muy pocos meses el memorial a esos ajusticiados. A las 13 rosas. A las 13 rosas, en concreto. Que fue un memorial que retiró el alcalde de Madrid a petición de Vox. Por eso digo que claro, cuando se dice que Ciudadanos no tal, Ciudadanos gobierna con Madrid, y en Madrid pues hemos visto cosas como esta, ¿no? Que se retire el memorial de las 13 rosas, que fueron 13 personas ejecutadas por el primer franquismo, ¿no? Pues es verdaderamente lamentable, y bueno, pues hoy ha ido Pablo a rendir homenaje con las asociaciones de memoria histórica y un poco a mostrar esa protesta, ¿no? Que precisamente
forma parte de todo esto que digo, ¿no? De esa criminalización de la República, de los republicanos, cuando realmente fue un periodo democrático y en ningún caso se debería criminalizar. Cristiano, bueno, tenemos 2 minutos. Pedro Sánchez empezaba esta mañana su intervención en el Congreso de los Diputados recordando el aniversario, los 90 años de la proclamación de la República, pero también recordaba la fecha de la Constitución española y la adhesión de España a la Unión Europea. Quiero decir, para mí, de las 3 fechas, la que menos me importa realmente era la proclamación de la República, que a lo único que quiero agradecer a la República, aparte de otros beneficios que pudo haber, es que creo que al hacer la transición española se aprendió de los errores cometidos en esa etapa, porque tenemos que buscar la convivencia entre todas las ideologías para poder convivir en paz, y durante la República, quizás, intentando hacer una autocrítica, esa convivencia no se logró y se buscó, en cierto modo, el Frente Popular, la unión de los partidos que sí creían en esa proclamación de la República, el ver partidos de primera y partidos de segunda porque no aceptaban el régimen vigente. Que eso al final nos derivó en un golpe de Estado, que condeno claramente y no estoy de acuerdo, pero lo que tenemos que intentar leer de la historia es aprender de los errores. Por eso me enciende tanto cuando veo los discursos ser guerras civilistas en las campañas electorales, en el Congreso de los Diputados actualmente, cuando intentamos no aprender de nuestro pasado e intentamos condenar a unos, pero intentar solo, por ejemplo, este discurso que suele hacer Unidas Podemos, que todos los que no piensan como él son fascistas, y lo digo por mí, que me han insultado de fascista. Y a mí me han insultado por la calle también por ser de Podemos, bueno, y me han llamado rojo, y yo si soy algo soy verde. Quiero decir que aquí... el fomentar este tipo de clima en nuestra sociedad es negativo, y creo que tenemos que conmemorar el aniversario de hoy aprendiendo del pasado, sobre todo para no cometer errores del pasado, no volver a cometerlos en el futuro. Pero no es justo tapar los grandes avances que trajo la República en muchos derechos, por ejemplo en el voto femenino, que no es un tema menor, por los problemas que hubiera en ese periodo, que evidentemente los hubo y hubo violencia, pero no fue una violencia promovida por el régimen, fue una violencia que el régimen no pudo frenar, que es diferente, pero sí que... acaba. No, perdón, simplemente eso, recuperar. Pero... Para mí es importante recuperar la República como un espacio que fue luminoso para la historia de España, ¿no? Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y además tendremos un debate, pero no sería un debate de Cambia Madrid, sino sería un debate histórico-político especial sobre la República, que si queréis dentro de 10 años, cuando se cumpla el centenario, nos vemos aquí o en el restaurante, en los porches, para tratar este tema, según Juancho, para celebrar la tercera, y supongo que Cristiano no estará de acuerdo en ese punto. Realmente creo que no es el problema principal de España ahora mismo y tampoco entro en grandes debates. Pues os convoco para dentro de 10 años. De momento, muchas gracias por estar aquí un día como hoy. Juancho Uralde, diputado de Podemos en el Congreso, y Cristiana Brown, ex portavoz de UPyD. Muchísimas gracias. En unos minutos después de los promocionales tenemos una entrevista importante con el presidente de Falma Confece. Vamos a hablar de él. Con él, quiero decir, sobre las preocupaciones de las personas con discapacidades y dependientes y lo que piden a los partidos que compongan el nuevo gobierno regional después de estas elecciones del 4 de marzo. Muy interesante en unos minutos aquí en Canal 33. Si queréis probar una buena empanada de mantequilla, os esperamos aquí en el Obrador Las Gorgonas, en el Ensanche de Vallecas. ¡Venga, vamos!
Anima a tus defensas. Con Inmunoplus estarán a tope. Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento. Evita que bajen tus defensas con Inmunoplus de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Señorío de Pacino, vino de naranja ecológico 100%, elaborado artesanalmente y de la más alta calidad, sin sulfitos y con tan solo 6,5 grados de alcohol. Puro sabor a naranja, dejando un rastro clave, suave y ligero frescor especial en la garganta que nunca olvidará. Señorío de Pacino, disfrute de nuestras diferentes modalidades, vino seco, semidulce y espumoso. Para una clientela que sabe apreciar lo bueno. Señorío de Pacino, creado para deleitar. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te tienes que mudar y piensas, la ropa, los muebles, los equipos, que no se nos olvide la vajilla, que no se rompa. Son muchas preocupaciones. Puede parecer toda una pesadilla si no cuentas con Domus Mundi. Nos encargamos de tu mudanza como si fuera la nuestra, mientras tú te tomas un respiro. Y de la limpieza y reparaciones también nos encargamos. A tu servicio todos los días del año, dentro y fuera de Madrid. Llama ahora y te damos presupuesto gratis. Y si tienes que esperar para mover tus cosas, contamos con guardamuebles. Domus Mundi, mudanzas y guardamuebles. ¿Qué tal? Tony Rovira y tú, este soy yo. Y este es el programa, un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú. Las noches, aquí, en Canal 33. No queremos que compres lo que no necesitas, sino lo que mejor se adapte a tus necesidades. Para espacios grandes, para espacios pequeños, desde lo más simple hasta lo último en electrodomésticos y tecnología moderna. Tenemos todo para equipar tu hogar en un solo lugar. Esto es Electrohogar Outlet. Visítanos y disfruta de estupendas ofertas. No te lo pierdas, te estamos esperando. Soy José Luis Casanova, gerente de Electrohogar y os esperamos aquí. Hasta pronto. Buenas noches de nuevo. Es el momento de dar voz a aquellos colectivos que entendemos que son muy importantes en la sociedad madrileña y que tienen que ser escuchados de cara
a estas elecciones regionales del 4 de mayo. Y por eso está con nosotros, a través de la videollamada, en pantalla, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, FALMA, Javier Font. Muy buenas noches, don Javier. Buenas noches. Le hemos llamado porque nos ha interesado una iniciativa puesta en marcha por la Federación ya hace unos días que se llama Tú Propones. ¿En qué consiste concretamente? Bueno, pues el documento lo que hace es recopilar 145 propuestas que parten desde algo tan importante como es que en el año 2006 se firmó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una hoja de ruta que debe marcar un poco el futuro de un colectivo que, bueno, pues que nada más y nada menos que en la Comunidad de Madrid hay más de 360.000 personas con algún tipo de discapacidad, en concreto unas 217.000 tienen algún tipo de discapacidad física, y bueno, eso evidentemente contando con todas las personas de sus núcleos familiares, ¿no? Y lo que hace es hacer un repaso por las áreas más importantes. Hablamos de la accesibilidad, de los servicios asistenciales, pero también desde un punto de vista del concepto de autonomía personal, empoderando a la persona con discapacidad desde el punto de vista de que sea el eje de atención y desde luego de desarrollo personal, y evidentemente todas aquellas materias encaminadas a todo eso, como puede ser el empleo o puede ser desde luego también la parte asistencial para el acceso al empleo, están enfocadas ahí. Qué duda cabe que también hay otras áreas muy importantes, mucho más en los momentos que vivimos, como es la sanidad, o por ejemplo la accesibilidad a los entornos sanitarios. En fin, en definitiva es un documento en el que han colaborado pues muchas personas, además de las personas de los equipos técnicos de la Federación, y donde desde luego intentamos dejar claro que el colectivo quiere integrarse y que quiere hacerlo pues de una manera autónoma, ¿no? Han pasado un año muy duro, todos lo hemos pasado, pero su colectivo más. De hecho, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, casi 28.000 personas en situación de dependencia han muerto durante esta pandemia, la mayoría por el COVID, y de ellos 4.700 de los que estaban en lista de espera para la determinación de esa dependencia. Parece una verdadera hecatombe. No sé con qué datos contáis vosotros, Javier. Bueno, pues mira, una de las digamos, intenciones que tiene el documento es empezar a hablar con los conceptos claros y determinados, porque hay personas con discapacidad que son dependientes y otras que no lo son. Efectivamente. Y hay personas que evidentemente al no ser dependientes, porque la normativa no obliga a serlo, pues en estos momentos hay personas que han quedado, aunque ya se ha subsanado la situación gracias a una reivindicación de nuestra organización, pues que se pueden vacunar llamando a los centros de salud, porque al no estar desde luego catalogados como tal quedaban en un limbo. De hecho, habéis mandado... La circunstancia que me comentas... No, quería puntualizar que es verdad que habéis mandado hoy una nota de prensa felicitando y celebrando que finalmente esas personas que todavía no tienen reconocido el grado máximo de dependencia también puedan vacunarse. Eso también hay que decirlo, Javier. Claro, es que evidentemente para tener grado de discapacidad obligatoriamente tienes que estar reconocido, pero para estar valorado por dependencia es una opción. Normalmente pues sueles estar valorado porque solicitas alguna ayuda, ¿no?, por parte de esta ley, pero si no, no es obligatorio. Entonces quedan muchas personas al margen. He de decir, por tanto, que personas dependientes hay muchas, pero también es verdad que personas con discapacidad, que hay muchas más, pues es un cómputo que no está contabilizado. Ya en la época del anterior consejero, Alberto Reyero, quisimos pedir sistemáticamente este tipo de datos para saber cómo estaba la población de personas con discapacidad en residencias, donde teníamos constancia, porque nos lo decían directamente las entidades que estaban falleciendo personas, pues no nos lo facilitaron, ¿no? Y por tanto nos parece que cuando menos hemos estado bastante en el olvido en este sentido. Yo creo que debe haber muchísimas más de las que están recogidas si contamos también con algunas personas con discapacidad. La verdad que ha sido complicado por muchas cuestiones, porque también la Administración, en este caso de la Comunidad de Madrid, nos tuvo abandonados en este sentido, esta consejería, y parece, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, está la cosa más estable, la vacunación está siendo efectiva, los contagios prácticamente han desaparecido en las residencias, y bueno, pues es algo de lo que tenemos que alegrarnos todos, ¿no?
Mira, hablábamos al principio del programa, no sé si nos has visto, con Esther Ruiz, que es la número 2 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid en estas elecciones del 4 de mayo, y nos reconocía que mucho trabajo se había quedado pendiente con esta convocatoria tan anticipada de las elecciones, entre ellas pues el trabajo de las consejerías detentadas por Ciudadanos. Una de ellas era la de políticas sociales, de la mano primero de Relledo, como bien has apuntado antes, y ahora de Javier Luengo. ¿Qué proyectos han quedado paralizados y cuáles habéis podido sacar adelante en estos últimos 2 años, Javier? Bueno, yo creo que empezaría preguntándome cuáles han salido para adelante, porque nosotros desde luego entendemos que no ha salido prácticamente ninguno para adelante. Hay todavía muchas listas de esperas en atención temprana, han desaparecido programas de autonomía personal con Javier Luengo. En definitiva, ha habido lo que significa un retroceso importantísimo y un abandono de una gran parte de la discapacidad, ¿no? Es decir, que esta persona venía de una entidad de personas con discapacidad intelectual, sí. Y bueno, pues a partir de ahí pues estuvo muy bien las cuestiones que hacía con esta parte de la discapacidad, pero desde luego el resto era como si no existiéramos, ¿no? Yo por esto no quiero decir nada, simplemente que es evidente que ha habido un retroceso importantísimo que esperamos que podamos recuperar con el gobierno que aparezca ahora y que desde luego la filosofía del sectarismo y de la eliminación del que no me aplaude, pues desaparezca por completo y se acuerden de que el tejido asociativo de la discapacidad ayuda mucho a la administración de una manera muy eficiente, de una manera en la que, como pongo siempre como ejemplo, somos unas entidades que personalizamos la atención de las personas, es decir, si uno va al SEPE, pues con todos mis respetos por los recursos o por lo que fuere, pues es un número, pero si vienen nuestras agencias de colaboración, son personas a las que les hacemos itinerarios personalizados, desde que entran hasta que salen, y un acompañamiento posterior, ¿no? Porque entendemos que también las empresas con ese desconocimiento, nosotros también colaboramos con ellas para que puedan integrarse pues, de una manera adecuada. Y por tanto, yo creo que toca volver un poco a recordar que hacemos una labor encomiable, que queremos seguir haciéndola porque la confianza está depositada en nuestras estructuras y en los importantísimos y grandes profesionales que tienen la discapacidad y que, bueno, pues que evidentemente pues es de lo que se trata, ¿no? De trabajar, de que nos dejen trabajar, que al final es de lo que, como digo, se trata. Proponéis desde FANMA la figura del asistente personal. ¿En qué se diferencia con lo que vemos ahora? Bueno, pues es una figura que irrumpe muy positivamente en la vida de las personas con discapacidades severas. Son aquellas personas que, bueno, pues para que nos entendamos, son dependientes, pero que de alguna manera pues son personas que quieren trabajar, que quieren incorporarse a la vida normalizada, que en muchos casos si no tienen esta figura que es la que suple las carencias de movilidad, las carencias de autonomía, por ejemplo, actividades de la vida diaria como ir al baño, como bueno, pues ducharse, afeitarse, lavarse, comer, ¿no? Preparación de comidas o simplemente vestirse, sin este tipo de figuras sería imposible. Es cierto que falta algo importante, que es la regulación laboral de estas personas y, por tanto, nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de las entidades estatales, porque es la competencia que tiene en este sentido por regularizar esta figura, para que así sea, ¿no? Pero, mientras tanto, desde luego la figura existe, la ley de dependencia, mal llamada dependencia, ¿no? Porque entendemos que al final la autonomía personal es algo que, independientemente de que así lo obligue la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Y al final, aquellas personas mayores, ¿por qué no también decirlo? Es una cuestión en la que tiene que ver con su plena autonomía y haciendo lo que más les guste, no aportando un abanico de servicios que tiene la administración, y no es lo que usted quiere o lo que usted necesita, sino esto es lo que elija uno de ellos, ¿no? Yo creo que es una figura muy importante, importantísima, que la gente la conoce poco, porque la administración tiene un concepto erróneo, y es que para ellos es una figura que digamos, genera un gasto mayor a la administración. Ajá. Y nada tiene que ver. Hay estudios que determinan que una persona en su entorno, primero, tiene menos ingresos hospitalarios por circunstancias psicológicas también, porque no hay un desarrollo familiar ni social, y luego, pues porque evidentemente le permite tener una interactividad con el entorno, con su propia familia. Es decir, hay muchas personas que a lo mejor pueden estar viviendo en lo que llamamos una jaula de oro, una residencia donde te dan de todo, tal, pero estás muy apartado de la ciudad,
que para irte a ver una persona pues tienes que coger un autobús y recorrer el tren media hora para ver un ser vivo, ¿no? Como decimos nosotros. Pero en este sentido yo creo que es algo que tenemos que cambiar, esa tendencia a dar servicios asistenciales tenemos que ir cambiándola. Esos fondos de recuperación y resiliencia pretenden también hacer un giro importante en el modelo de gestión de las residencias basado en el concepto de la autonomía personal. Y bueno, vamos a ver en qué se materializa todo esto, al final qué gestionan los territorios autonómicos y los locales, que tienen ahí un porcentaje significativo para poder cambiar estas políticas del asistencialismo al concepto de autonomía personal. Y bueno, pues nosotros desde luego estamos vigilantes y colaborativos para intentar cambiar esto, evidentemente con un aviso importante. No se trata de desinstitucionalizar a las personas para que vayan a sus casas y ahí sus familias descuidan, sino que salgan a lo mejor voluntariamente, siempre y cuando tengamos un recurso preparado en sus domicilios, con sus asistentes personales y demás, o por qué no también decir que los modelos residenciales cambien ese modelo de gestión residencial basado en el concepto de la autonomía personal y desde luego pues dándole esa manera de vivir de una manera digna a cualquier persona que así lo requiera. Otro de los grandes problemas, lo has apuntado tú antes, la formación laboral y la inserción en el mercado de trabajo de estos colectivos. ¿Qué le pediríais al nuevo gobierno regional? Que es verdad que muchas veces incorporan estas medidas en sus programas electorales, pero luego no hay mecanismos para ponerlas en marcha, ¿no? Pues una política que a día de hoy es inexistente, y si podemos decir que lo que hay ahora es serio, pues creo que se podría desmontar muy fácilmente, porque la Consejería de Empleo, que también era de Ciudadanos en este caso, sí. Pues hizo un supuesto plan de empleo con unas medidas que no fueron consensuadas con el tejido asociativo de la discapacidad. Vamos. Nosotros desde luego no participamos y que yo sepa el resto de entidades que pueda haber en el sector tampoco lo hicieron, y luego nos llamaron, una vez que ellos lo aprobaron a espaldas nuestra, pues para ver cómo queríamos que fuera el plan. Algo totalmente surrealista, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué le pedimos? Pues le pedimos que haya una política seria de apoyo a las entidades que tenemos agencia de colocación, por ejemplo, que están subsistiendo con recursos privados, porque la Administración las creó pero no les dotó de fondos y las tiene abandonadas en este sentido. ¿Qué podemos pedir más? Pues evidentemente el empleo con apoyo para que el empleo ordinario tenga ese recurso, pero además también para que el empleo público también lo tenga. Hay personas con discapacidades severas que pueden trabajar, solamente necesitan de un apoyo puntual para que con ese acompañamiento puedan trabajar. Y evidentemente lo que pedimos es sentarnos a trabajar seriamente, sin fuegos artificiales, sin fotografías, no nos hace falta fotografías, nos hace falta recursos para poder atender las necesidades de nuestro colectivo. Y a partir de ahí yo creo que es un potencial importantísimo el que tiene el colectivo de personas con discapacidad. Hay un desconocimiento por parte de las empresas que tenemos que reforzar con una mayor interacción de prospección. Y bueno, como digo, pues evidentemente un compromiso serio y no como el que hay ahora, que es prácticamente inexistente. Lo único que estamos observando es que está esa subvención para asumir los costes salariales de los centros especiales de empleo y de ahí no se sale. Yo creo que es algo que está muy bien, pero que de alguna manera creo que tenemos que potenciar otras políticas de empleo. Pues muchísimas gracias, Javier Font, y enhorabuena por esa iniciativa que tú propones. Javier Font es presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid, Farmacocenfe. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Tienes unos segundos, Javier. No, bueno, había un tema por ahí que hablamos en su momento nosotros, el tema de la eutanasia, ¿no? En estos momentos en el candelero, ¿no? Como decía aquel. Y es que, la verdad que nosotros en este sentido nunca jamás ha venido nadie a pedirnos una ayuda para morir, y desde luego, desde los años de existencia que tiene la organización, pues que son 32, nada más y nada menos, pues nos han pedido muchas ayudas para vivir con dignidad, eliminación de barreras, empleo, asistentes personales. En definitiva, creo que ha sido un oportunismo político, creo que, tiene ciertos vacíos complicados de poder percibir a simple vista, pero creo que en ese sentido sí queremos decir que desde luego la discapacidad debe estar al margen de toda esta percepción de la tristeza de la vida llevada a través de una discapacidad, porque detrás de una discapacidad hay
muchísimo por hacer. Pues muchísimas gracias con esta importante reflexión de las personas con discapacidad a las que representas. Javier, pues nos vemos en otro momento y ya nos cuentas si el nuevo gobierno regional ha atendido a esas peticiones del Tú Propones de Farma. Y Muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Y con Javier Font tenemos que dar por concluido el Cambia Madrid de esta noche, que ha arrancado con mucha política, pero luego hemos derivado a asuntos sociales, pasando por un poco de historia. Un buen menú para esta noche de miércoles 14 de abril de 2021, convocándoles a dentro de 7 días, con más información, con más tertulia, actualidad y análisis político y social de Madrid y su comunidad, aquí en Cambia Madrid de Canal 33.